Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor, gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el último versículo, creo que es el versículo 13. Suavecito nomás, ahí eso, muy bien. Versículo 13 de Primera de Samuel 16. ¿Llegaron? 16:13. Gracias. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno, que sea tu Santo Espíritu derramándose en esta noche. Gracias te doy por el tiempo de esta vigilia que tenemos. Queremos que te glorifiques y que te sigas glorificando de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Lo que acaban de ver fueron dos videos. ¿A cuántos les gustaron los videos? Levanten la mano. ¿Sí? Voy a explicar los dos videos. El primer video que vimos es un video evangelístico de un latinoamericano predicando en la India, llevando la palabra de Dios en la India. Predicar en la India no es fácil, y el Espíritu Santo lo ha ungido a este predicador para ir allá. El segundo video que vimos fue un avivamiento que hubo en la iglesia del pastor Kenneth Hagin en los años 90. La iglesia se llama el Ministerio Rema Internacional, si usted lo ha oído de pronto. Y este hombre de Dios ha llevado la palabra de Dios por muchos lugares. Esa fue una conferencia que ellos dieron. El pastor allí está ministrando, pero él también da, conferencias y predica la palabra de Dios. Y lo que vimos allí fue una demostración de lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en una congregación. El primero, lo que el Espíritu Santo puede hacer afuera llevando la palabra de Dios. Y segundo, lo que el Espíritu Santo puede hacer en una congregación. El Espíritu Santo puede derramarse de muchas maneras, ¿sí? El Espíritu Santo puede derramarse en gozo, puede derramarse en tantas maneras, en lenguas repartidas por el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero enfatizar o hacer énfasis, en esta noche es que estos hombres de Dios, llámese pastor, llámese evangelista, fueron hombres de Dios usados por el Espíritu Santo, ¿sí? Usados por el Espíritu Santo. Y ellos, al igual que cualquiera de nosotros, podemos nosotros también llegar a ser usados por el Espíritu Santo. Usted puede llegar a ser usado por el Espíritu Santo. Usted puede llegar a ser usado de una manera especial. Es más, yo quisiera que ojalá toda la iglesia fuera usada de una manera especial por el Espíritu Santo. ¿Se imagina qué pasaría si el día de mañana toda la iglesia fuera usada por el Espíritu Santo? Ya no cabríamos en este lugar. Tendríamos que abrir inclusive más iglesias. Y hablo esto ¿por qué? Porque a veces no creemos que Dios nos pueda usar. No creemos que Dios puede usarnos para cosas grandes. Pero cuando hablamos de ser usados por Dios, tenemos que hablar de ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hasta donde nosotros estamos siendo hombres y mujeres de la presencia de Dios. Y esa es mi prédica en esta noche. Siendo hombres y mujeres de la presencia de Dios. ¿Hasta cuántos de nosotros estamos empapados de la presencia de Dios? A veces lo que más se ve en las congregaciones es la gloria del hombre. La verdad es esa. A veces lo que más se ve en las iglesias
no es la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Y yo creo que nosotros estamos perdiendo. Si se duerme su hermano que está enseguida, pellizquelo, por favor, se lo suplico. Arriba las manos, arriba las manos. Eso, muy bien. Aleluya. Atiéndame acá, míreme por favor. Escuche lo que voy a decir. A veces creo que la iglesia cristiana se está perdiendo de algo muy tremendo, de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Y por eso es que a veces nuestros cultos son monótonos y aburridos, y a veces de pronto la gente no quiere ir a nuestras iglesias. ¿Por qué? Hablo de las iglesias en general. ¿Por qué? Porque falta ese toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Falta ese toque del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Todavía la iglesia a veces se mete en diciembre en las cosas del mundo, ¿sí? Y aunque no estoy en contra de que usted pase tiempo con su familia y coma un buen pavo, eso no tiene nada de malo, pero no debemos dejarnos arrastrar por el espíritu decembrino, ¿sí? Hoy debía estar toda la iglesia aquí glorificando al Señor, pero todavía no le damos lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se glorifique. A veces murmuramos, a veces hablamos mal, a veces criticamos, a veces no oramos, sencillamente no oramos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con las cosas de Dios y criticamos y hablamos mal. A veces no apoyamos las actividades de la iglesia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se contrista si no apoyamos las actividades de la iglesia? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se contrista si nosotros no nos disponemos para Él? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se contrista si nosotros murmuramos, criticamos, señalamos, nos dividimos? ¿Sí? Los dividimos. Cuando esto no se trata, me gustó lo que dijo Diego en la oración, esto no se trata de mordernos unos a otros, sino de trabajar juntos. Estamos trabajando en el mismo reino, con el mismo Padre, ¿sí? Con el mismo Salvador que derramó su sangre por nosotros, y estamos trabajando en contra de un enemigo que se llama Satanás y que está vencido en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos dispuesto realmente para el Espíritu Santo de Dios? Somos hombres de la presencia de Dios. Somos hombres, mujeres. Usted, mi amada hermana, permítame decirle, usted es una mujer de la presencia de Dios. Yo soy un hombre de la presencia de Dios. Usted, amado hermano, usted es un hombre de la presencia del Señor. Y yo quiero rápidamente tomar este pasaje. Este pasaje habla de la vida de David, cuando David tenía más o menos, según los teólogos, dice que David tenía más o menos 15 a 16 años. David era un jovencito, ¿sí? Pero sobre él vino la unción del Espíritu Santo. Sobre él vino la presencia de Dios. Y ese David fue ungido, dice allí. Y Samuel, que era el profeta, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, diga conmigo, desde aquel día, más fuerte, desde aquel día, el Espíritu del Señor vino sobre David. Amén. Qué importante es que la unción venga. Qué importante es la unción. En los años 90, yo les dije que les iba a hablar un poquito de mí. En los años 90 hubo un despertar acerca de la unción. Yo creo que la iglesia nunca había vivido ni sabía lo que era la unción del Espíritu Santo. Pero en los años 90, y tuve la oportunidad juntamente con mi esposa de vivir, de dimensionar esto, hubo un despertar en las iglesias por la unción del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente hay gente que tomó la unción y comenzó a jugar con ellas, a hacer cantidad de cosas, a hacer que los cuadros se movieran, a hacer que lloviera escarcha, una cantidad de cosas que
la verdad no tienen razón de ser. Así que se desvirtuó un poco, pero existe algo de verdad acerca de la unción. En el Antiguo Testamento nadie podía servir a Dios sin la unción, sin ser ungido por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era muy importante la unción de Dios. Era muy importante que los sacerdotes fueran ungidos físicamente con aceite. El profeta venía, o la autoridad espiritual venía y los ungía, dando a entender que Dios estaba autorizando de que esas personas sirvieran a Dios y que desde ese momento el Espíritu Santo vendría sobre ellas. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque a veces nosotros no entendemos que el Señor quiere derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia. ¿Qué es la unción? La unción es el respaldo de Dios, es la presencia de Dios sobre una persona. Cuando una persona está ungida, eso significa que el Espíritu Santo está sobre ella, que el Espíritu Santo está obrando a través de ella, que no es la carne, que no son sus deseos, sino el Espíritu Santo. Y permítame decirlo, mis amados hermanos, hoy en día vemos tanta carnalidad en la iglesia, tanta carnalidad. Nosotros hoy en día a veces necesitamos como que la iglesia tome las cosas del mundo para poder ser efectiva, cuando la iglesia, el Señor ha dado el poder más grande sobre el universo a la iglesia, que es la unción del Espíritu Santo. Y si usted ha sido llamado por Dios y llamada por Dios, usted tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema entonces? Todos tenemos al Espíritu Santo, claro, todos tenemos al Espíritu Santo. Dentro de cada uno de nosotros, John Edward, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cierto, Andrés? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Levante la mano. Muy bien. Ahora le voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros? Esa es. Sí, porque todo el mundo dice, ay, es que yo tengo la unción. Amén, tenemos la unción. Pero ¿hasta dónde nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo? Le voy a decir algo tan sencillo como esto. Si usted no obedece a una autoridad física como el pastor o un líder de la iglesia, ¿cómo va a obedecer usted a Dios? Sencillamente el Espíritu Santo se contrista ahí. ¿Cuántos hermanos, personas que vienen a una iglesia cristiana van en contra de la autoridad? Son rebeldes, no se someten. Allí estamos contristando al Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros diciéndole al Espíritu Santo, no te quiero. Sencillamente eso es. No se lo estamos diciendo con palabras, pero sí con hechos. Sí con hechos, mis amados hermanos. Y por eso a veces el Espíritu Santo en nuestras iglesias no se mueve como debiera moverse. Eso que acabamos de ver, eso no es para esa iglesia. No es porque ellos están en los Estados Unidos y porque ellos tienen dinero y porque tienen cámaras de televisión. No, eso que acabamos de ver en ambos videos es para Cali, Colombia. Es para Bogotá, Colombia. Es para Medellín. Es para cada iglesia de esta ciudad. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo se mueva en cada iglesia en nuestra ciudad? Que cuando nosotros empecemos a alabar, la gente empiece a ser liberada por la unción del Espíritu Santo. Que cuando nosotros empecemos a adorar, los que vinieron por primera vez caigan de rodillas pidiendo perdón al Señor. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Los hermanos a veces nos dormimos cuando llega diciembre. Llegó diciembre con su alegría. A mí me dio tristeza ver en el internet esta mañana de una cristiana que decía, el 7 de diciembre yo la paso con mi familia. Amén, qué lindo que la pase con su familia. Pero recuerde que el 7 de diciembre nuestra congregación tenía una reunión, una reunión de oración, una reunión de búsqueda de Dios. A veces nosotros no entendemos esa dimensión, ¿verdad? No entendemos que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer con nosotros. Y es allí, mis amados hermanos,
en donde yo quiero compartir en esta hora. No debemos, escuche esto, no debemos perder la unción. Dígale al que está enseguida: hermano, no pierdas la unción del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, atiéndame acá. Yo le dije que le dijera, no que hablara. Atiéndame acá. Es que tengo que hacerlo así porque si no se duerme. Escúcheme acá. Jesucristo fue un hombre de la presencia de Dios. Los apóstoles fueron hombres de la presencia de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia de la presencia de Dios. Hermanos, esta mañana en la alborada vinieron 5 hermanos. 5 hermanos. 5 hermanos a la alborada de oración. Hermanos, tenemos que ser de la presencia de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de la presencia de Dios. Tenemos que salir del mundo y de todo lo que el mundo nos cumple. Ahora, Isaías 10:27. Leamos Isaías 10:27 de la palabra del Señor. Dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Levante la mano, diga: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Más fuerte, diga: el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuándo se va a pudrir el yugo? Cuando hay unción. ¿Ok? ¿Cómo va a cambiar ese hijo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Por la unción. ¿Cómo se va a quebrar ese yugo de rebeldía? Por la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a romper ese yugo de maldición? Dígalo, dígalo. Muy bien. ¿Cómo se va a romper esa atadura? Muy bien. La unción del Espíritu Santo es la que rompe todo yugo. Hermanos, atiéndame acá. Y si nosotros buscamos la presencia de Dios, los yugos se van a pudrir en todas las familias de la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Los yugos se van a pudrir. Mire, cuando una iglesia está ungida por Dios, Satanás no puede estar en ella. Cuando una iglesia está ungida por la presencia de Dios, Satanás tiene que salir corriendo. A veces, como yo lo decía ahora, hace falta más unción en la iglesia, no solamente de parte del pastor, sino también de parte de todos nosotros. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, quiero terminar. Vamos al 1 Samuel 16, al versículo 1. Al versículo 1 de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Si está conmigo, diga un gran amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Muy bien, paremos allí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Todos saben la historia, y si no se la sabe, se la cuento rapidito. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis. Saúl le había fallado a Dios. Saúl como rey le había fallado a Dios. Saúl era el rey de Israel. Dios tenía propósitos con Israel. Pero cuando Saúl le falla a Dios, entonces Dios ya no toma en cuenta a Saúl. Ya no toma en cuenta. Le dice: ya no voy a tener en cuenta a Saúl, lo he desechado. Entonces le dice al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Quién lo desechó? Dios, por rebelde, por desobediente. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Yo apunté aquí varias cosas. Primero, Dios tenía un propósito con Israel y necesitaba de alguien con el corazón correcto para ungirlo. La unción no viene para cualquier persona, no. Dios primero examina nuestro corazón. Dios primero mira nuestro corazón y cómo estamos. ¿Cierto, Jacqueline? Dios primero mira. Hazte acá, hija, hazte acá, ven, hazte acá. Dios mira nuestro corazón. Dígale al que está enseguida: Dios mira tu corazón. Amén.
Amén. Dios no unge a cualquiera. Perdónenme, mis amados hermanos, pero si una persona no tiene el corazón correcto, Dios no va a ungir a esa persona. Cuando en el corazón hay ego, hay orgullo, hay vanagloria, hay arrogancia, hay desobediencia, Dios no va a ungir a esa persona nunca, jamás. No espere que Dios lo unja a usted si todavía en su corazón hay cosas que usted tiene que cambiar. Amén. ¿Estamos? Entonces, Dios estaba buscando una persona para ungirla. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios tienen que llevarse a cabo, y los propósitos de Dios se llevan con gente con el corazón correcto. Hermanos, a veces nosotros encontramos en nuestras congregaciones corazones no correctos delante del Señor. Corazones no correctos, ¿sí? Corazones llenos de tantas cosas, y que nosotros debemos mirar cómo está nuestro corazón. Segunda cosa, Dios buscaba a alguien para ungir. O sea, Dios está buscando gente en la tierra para cumplir sus propósitos, ¿sí? Así como buscó a David. Yo me imagino a Dios mirando a la tierra, buscando a David, y encuentra a un jovencito inmaduro, pero dispuesto para la obra del Señor. Porque a veces esto no depende del estudio, como lo voy a hablar ahora. Esto no depende de todo lo que sepamos, no depende si hemos ido a la universidad. De eso no depende la unción. La unción depende de la disposición de nuestro corazón, de cuán dispuestos estamos nosotros para dejarnos usar por Dios. Usted le pregunta a la gente hoy: ¿usted quiere servir a Dios? La mayoría de la gente le dice: ay, pastor, no estoy listo para servir a Dios. Qué tristeza. ¿Cuánto lleva usted en la iglesia, hermana? 15 años. ¿Cuánto lleva usted en la iglesia, hermano? 8 años. Pero todavía no estoy listo para servir a Dios. Todavía no estoy pastor. Todavía en los diciembre me meto mis aguardiestoskis. Todavía cuando me invitan a bailar por allá, pastor, me pego una canita al aire. Qué tristeza que nosotros no estemos dispuestos para servir al Señor, que nosotros no nos dispongamos para ponernos en las manos del Señor. En estos días veía en la televisión como un hombre, un joven ya mayor, en Bogotá, ¿cómo se llama ese barrio que queda allá? Simón Bolívar, Ciudad Bolívar, gracias. Allá en el barrio Ciudad Bolívar, este joven, sin ayuda del gobierno, ¿sí?, se dispuso para dar luz eléctrica a los habitantes de Ciudad Bolívar. Así que él construyó sus cosas, sus antenas con energía solar, y construyó, y con las empresas que le ayudaban comenzó a llenar Ciudad Bolívar con energía solar. Qué interesante que una persona se disponga para llevarle bien a la gente. Qué interesante. Qué interesante que nosotros podamos ser usados para el bien de la sociedad. Lo que no hace el gobierno, porque la gente del gobierno lo que hace es robarse la plata. Esa es la pura verdad. Se roban la plata, no hacen nada. Los drogadictos siguen en las drogas, la gente en la calle sigue en la calle, la salud sigue peor. Entonces, ¿quiénes son los que deben traer solución? Los ungidos. Aleluya. Toque a alguien y dígale: estoy tocando a un ungido, a una ungida de Dios. ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Ah? ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes para qué Dios te llamó? Para que tú bendigas al mundo, para que tú bendigas a la gente, para que tú lleves bien a la sociedad. Para eso te llamó Dios. De pronto para liberar, de pronto para sanar, pero también de pronto para dar un buen consejo,
De pronto, Dios te llamó para sostener la iglesia económicamente. ¿Por qué no? Pastor, yo soy una mujer adinerada, tengo 5 casas, voy a sostener la iglesia. Pero qué bueno que nos pongamos en las manos de Dios, que usted sea un instrumento, que no seamos únicamente cristianos de domingo, que venimos cada domingo a la iglesia, ¿sí? Que no seamos cristianos de domingo únicamente. Bueno, eso fue para despertarlos, eso fue una estrategia mía. Aleluya, démosle un aplauso al Señor. Con eso se despertó el que sea. Sigamos leyendo, versículo siguiente. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo siguiente. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Mire que esto no se trata del hombre, porque a veces el hombre puede llamar a una persona. Esto se trata de Dios. Y aquí es donde yo digo algo categórico: si Dios a nosotros no nos levanta, ¿quién nos levantará? Hermano, si usted se pone en la mano del Señor, Dios lo levanta, Dios lo usa para su gloria. Amén. ¿Estamos? Entonces, me ungirás al que yo te dijere. ¿Sabe cuál era la connotación del ungido de Jehová en el Antiguo Testamento? El Salvador, el Mesías. Por eso cuando Cristo vino y dijo que él era el Salvador, la gente dijo: no, pero es que este montado en un burrito, y que el Salvador está como muy berraco esto. Porque ellos imaginaban a un tremendo guerrero y que iba a arrasar con el imperio romano. Pero no entendieron que la obra de Cristo era espiritual, que no era una obra. Además, él no vino a arrasar al imperio romano, porque él tiene un reino mayor que el reino de los hombres. El reino de los cielos es mayor que el reino de la tierra. Así que Cristo no vino a eso. Cristo vino a establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. Entonces, me ungirás al que yo te dijere. Por eso el ungido de Dios, realmente una persona ungida es una persona que trae respuesta y bendición de parte de Dios. Eso es un ungido, ¿sí? Eso es un ungido de Dios. Me ungirás al que yo te dijere. No es cualquiera el que Dios unge. Dios mira el corazón, Dios mira la disposición, y Dios ungirá a esa persona. Ahora mire lo que dice, versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Mire que los profetas en esa época, cuando llegaban a un lugar, a veces llegaban y traían juicio. Ustedes no se arrepienten, no, Dios va a coger y va a acabar con esto. Entonces ellos no son como los profetas de hoy, ¿no? Que les profetizan carro, casi beca a la gente. Realmente esos no son profetas. Un profeta es un profeta verdadero, trae verdad, trae revelación a la gente de parte de Dios. Versículo siguiente, versículo 5. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Isaí los llamó: vengan hijos, eran 8. Versículo siguiente. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Sí? Delante de Jehová. O sea, creían que Eliab, el hijo mayor, era el que iba a ser ungido. Miren lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que la unción no es
para una persona bella, alta, robusta, bien parecida, que tenga plata, carro, casa, beca, haya estudiado 3 idiomas. No, ojalá sea así. Pero no, Dios mira no lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Amén. Hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Le quiero hacer esa pregunta. Quiero hacerme esa pregunta. ¿Qué hay en mi corazón que Dios está mirando? ¿Qué puede ver Dios en mi corazón? ¿Qué puede ver Dios? ¿Cuáles son los deseos en mi corazón que hay para Dios? Así que Dios no mira las cosas externas o lo que mira el hombre, sino Dios va a ungir a una persona que tenga el corazón indicado. Ahora preguntémonos, ¿quién era David? ¿Quién era David? David era permítame decirlo con todo respeto, era un campesino. Él cuidaba las ovejas y era el menor de 8 hermanos. Ahora, ¿qué hacía David? David, mientras cuidaba las ovejas, componía los salmos. Todos los salmos que usted ve en la Biblia, la mayoría fueron compuestos por David. ¿De dónde sacaba David eso? ¿De dónde componía David salmos? De estar en la presencia de Dios. David tocaba el arpa. Voy a hacerlo así porque el arpa se toca así, pero para que usted me entienda. David, mientras estaba cuidando las ovejas, David adoraba a Dios. Así que David era un adorador, si se puede decir. David era un hombre de la presencia de Dios. Y allí es donde Dios viene y mira nuestro corazón. Este es un hombre de la presencia de Dios. Esta es una mujer de la presencia de Dios. A esta mujer voy a usarla. A este hombre lo voy a usar. A este joven voy a usarlo. ¿Por qué? Porque se ha dispuesto para mí. Está dispuesto. David mantenía con Dios. David mantenía enamorado del Señor. Por eso la Biblia le dice, por ahí hay un texto que dice: he buscado a alguien conforme a mi corazón. O sea, David, a pesar de sus errores, porque David tuvo errores, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Que David estaba hecho para lo que Dios dijera, que David se había dispuesto para lo que Dios dijera, que el corazón de David era un corazón que estaba, ¿cómo se dice? Preparado para lo que Dios dijera. Sigamos leyendo, versículo 8, tranquilos que ya voy a terminar. Dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Paremos allí. ¿Por qué Isaí no mandó a llamar a David? Extraño eso. ¿Cierto, Cristina? ¿Cierto, John Edward? Aleluya. Yo veo la mirada china más de uno. ¿Por qué Isaí no llamó a mandar a David? Algunos dicen que David era menospreciado por su padre. La Biblia no lo corrobora. Parece ser que David no llenaba las expectativas para el papá de ser un siervo de Dios. Y este mensaje va para ti. De pronto tú dices: no, es que yo me siento muy poco. No, prepárate, porque de lo poco Dios levanta mucho para su gloria. Y prefiero que usted sea poco. ¿Sabe por qué? Porque ese poco se glorifica a Dios en gran manera. A veces lo que somos mucho, Dios tiene
tiene que tratarnos de una manera tremenda para que podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Así que David era como el menospreciado. David era como el que no se tenía en cuenta. Entonces, aquí hay una gran moraleja. ¿Cuál es? Lo que nosotros menos pensamos que Dios puede usar, Dios lo puede usar. A la persona que uno menos piensa que Dios va a usar, Dios la puede usar. Aleluya. Amén. Amén. ¿Estamos? David era un pastor. Permítame decirlo de esta manera. David había desarrollado el cuidado de un pastor. Y yo creo que eso llamó la atención del Señor. ¿Saben? Ser pastor no es fácil. No hablo de mí. Hablo de un pastor que cuida ovejas. Un pastor que cuida ovejas, hermano, es un trabajo bien tremendo. Es muy parecido al trabajo que hace un pastor espiritual. Es muy parecido. Yo pienso que a Dios le llamó la atención de lo que David hacía. David estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. David estaba dispuesto, aunque él tenía que ser tratado también por Dios, porque la historia en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas no lo muestra. Pero David, digamos que cautivó y llamó la atención del Señor. Y así tú tienes que ser. Tú tienes que llamar la atención de Dios. Tienes un problema en tu casa, llama la atención de Dios. Llámala. Sal de tu status quo. Sal de tu metro cuadrado. Sal de tu comodidad. Llama la atención de Dios para que Dios ponga sus ojos en ti. Así que miren lo que dice: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En pocas palabras, no vamos a comer ni vamos a bendecir los alimentos hasta que tu hijo el menor venga. Versículo siguiente: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Amén. Y eso, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que todos nosotros, si estamos en una actitud correcta con Dios, Dios va a derramar su gloria sobre nosotros. Dios va a bendecirnos, amados. Dios va a bendecir. Hermanos, terminemos. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sabe que nosotros a veces perdemos de vista esto? De que el Espíritu Santo quiere usarnos. Estoy terminando. Atiéndame acá. Atiéndame acá, bien despierto. ¿Por qué no nos disponemos para que Dios nos use? No hay nada más lindo que poder ser usados por Dios. No hay nada más hermoso. ¿Sí? Por ejemplo, algunos pueden ser usados en evangelismo y llevar la palabra de Dios, así como Diego la lleva. Otros van a ser usados en el canto. La Biblia habla en el capítulo siguiente que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, y él dijo: tráigame a alguien que me libere. Y consiguieron a David, y David comenzó a tocar el arpa. Y el espíritu se alejaba de Saúl. ¿Por qué? Porque él tenía la unción para eso. Él tenía la unción, así como Dios me ha ungido para tocar el piano. Y usted puede experimentarlo, es una realidad, ¿cierto? Que yo puedo tocar el piano y cantar, y el Señor se glorifica en medio de eso. Así otros han sido llamados a cantar, otros han sido llamados en la iglesia para otras actividades. Pero ¿por qué no nos disponemos para el Señor, para que Dios nos use? Que en el 2017
usted pueda ser usado por el Señor. Que en 2017 usted pueda decirle: Señor, úsame. Yo no voy a quedarme más sentado, no, yo me voy a parar. Pastor, aquí estoy, póngame a hacer lo que sea. Yo quiero servir a Dios. Porque ojo, ¿cómo empezó David sirviendo? Siendo pastor de ovejas. De lo pequeño a ser rey. Ojo, Samuel lo ungió, pero tuvieron que pasar largos años para que David fuera reconocido como rey. Ojo, vamos de lo pequeño a lo grande. Ojo, necesitamos entender que Dios lo que necesita en este tiempo no es gente cháchara, no es gente que hable mucho, no es gente que se dé alarde. No, realmente gente de la presencia de Dios. Yo te invito, porque este mensaje también es para mí, primeramente es para mí. Yo te invito para que seamos gente más de Dios. Dígale que está enseguida: tú puedes ser más de Dios. Amén. Qué bueno que Dios empiece a usarte. Qué bueno que Dios te use. Aquí hay dones, aquí hay unos talentos impresionantes en la iglesia. Impresionantes. En las parejas, yo en el campamento de parejas vi gente con unos talentos impresionantes. Aquí hay talento para la consejería. Hay gente que puede aconsejar. Hay gente que puede bendecir la iglesia económicamente, pastor. Aquí hay gente, hermanos, que tiene el talento para atender a la gente, para dar la bienvenida. Que con solo una persona verlo usted, dijo: yo me quedo en esta iglesia. Sí, pero usted no ha ido a un restaurante cuando el que se le presenta al frente y le dice bienvenido, como que no, y usted dice: guay, como que ese señor está en el lugar equivocado, ¿cierto? Eso es, que podamos nosotros ser personas ungidas para la gloria de Dios.